En este programa siempre nos hemos quejado, me encanta quejarnos, ustedes saben. ¿En serio? De esas personas que han usado a veces el eslogan de los niños primero y que dicen que los niños son tan importantes y que los usan cuando les sirve nomás y después se les olvida. Nosotros tratamos de estar constantemente atentos a distintos temas que tienen que ver con las infancias en nuestro país. Y vamos a seguir haciéndolo. Y este es uno que nos parece súper relevante, pero que a lo mejor en medio de la emergencia que estábamos viviendo, que por supuesto era muy prioritaria, pasó medio colado. Y es un trabajo que se viene haciendo ya hace algunos años para dar por cerrado el episodio o la temporada o la época o como usted quiera denominarlo del Sename, que tanto material dio para análisis, ¿no? Hoy está con nosotros la directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, así se llama este organismo que ya lleva algunos años instalándose en el norte, luego en el sur y hoy ya funciona de manera integral. Rocío Faúndez, le damos la bienvenida y las gracias por estar acá. Muchas gracias, Sandra. Hola, Rocío. Hola, Cristian. Rocío, usted llegó a través de un concurso público, ¿no?, a ejercer este cargo que tiene que ver, por supuesto, con su preparación, con su experiencia, pero que no debe ser fácil considerando lo que significa la palabra Sename dentro de este país. Es un desafío súper importante en términos profesionales, personales y yo creo que para el Estado de Chile, porque efectivamente era necesario dar un cambio y superar varias deficiencias históricas y estructurales que había tenido el modelo anterior. El Sename, como tú bien dijiste, Sandra, cerró definitivamente el 12 de enero, estábamos en plenas emergencias. Exacto. Por lo tanto es algo que no tuvo tanta visibilidad. Pero ese cierre no ocurrió repentinamente, sino que se venía trabajando hace tiempo. El servicio que a mí me toca liderar y que se hace cargo del trabajo con adolescentes y jóvenes que han infringido la ley empezó a implementarse de manera gradual en el norte del país en enero del 2024 en 5 regiones. Al año siguiente, el año pasado en enero, partimos en 8 regiones del sur y ahora el 13 de enero, hace un poquito más de 2 semanas o menos de 2 semanas, partimos en la metropolitana Valparaíso y O'Higgins, con lo cual cierra definitivamente el Servicio Nacional de Menores y ya estamos nosotros a cargo de este trabajo y por primera vez el Estado de Chile tiene una institución dedicada única y exclusivamente a trabajar con adolescentes que han cometido delitos. Y en ese mismo sentido, más allá de lo que usted explica, que es súper importante, directora, y lo que decía la Sandra, ¿no?, que hay un tema, si se quiere, hasta cultural de lo que significaba el término Sename. Si se lo explicáramos a la gente en simple, ¿qué diferencias hay en relación a esta nueva forma, modalidad que parte, pero en proyección también a futuro? Hay varias diferencias técnicas y administrativas. Nosotros damos acompañamiento posegreso cuando el joven termina de cumplir su medida o sanción. Hay mecanismos de justicia restaurativa, que les puedo contar un poco más de qué se trata eso, que es algo bastante innovador en el contexto de Chile a nivel penal. Tenemos un 30% más de dotación y más recursos, y esa dotación adicional está toda en los centros y en las regiones, no está acá en el nivel nacional. Salimos de la lógica de subvenciones, que era uno de los problemas que arrastraba Sename por mucho tiempo, y además tenemos un trabajo bien articulado con todas las instituciones públicas porque hay una política y un plan que les mandata a ellos a realizar acciones para promover la reinserción de los jóvenes. Ya, contemos de qué se trata inmediatamente, eso tan innovador. Sí, eso le iba a comentar. Aprovechémonos. Sí, súper. Para algunos delitos, que no son los más graves, y siempre que la víctima acceda, se lleva a cabo un proceso de mediación. Quizás las personas conocen la mediación familiar, cuando uno está viendo temas de alimentos, de pensiones, ¿verdad? Bueno, esta es mediación en contexto penal y quiere decir que la víctima se reúne con la persona que lo agredió, que le causó un daño. Ese joven reconoce el daño que causó, hay un proceso de conversación muy importante en el cual se comprende de primera fuente tanto la historia del joven como el daño causado a la víctima, y luego la víctima establece en qué términos quiere ser reparada. Y ese proceso lo acompaña un mediador, que es un profesional acreditado, especializado y que se asegura que ese acuerdo se cumpla. Tenemos algunas víctimas que piden, por ejemplo, que el joven mantenga limpio durante un año el muro que rayó, porque estamos hablando de ese tipo de delitos, no son delitos de los más complejos. Pero también tenemos víctimas que dicen, mira, el chico me agredió estando bajo efectos de drogas, yo quiero que el chico entre a un tratamiento y que lo termine, y quiero que alguien me asegure que va a terminar el tratamiento. O quiero que el joven se ponga a disposición de la Cruz Roja de esta ciudad y durante un año haga trabajo voluntario. Son distintos tipos de medidas que permiten que el joven salde su deuda con la víctima, y eso es algo muy importante porque a veces la víctima se nos pierde en los procesos penales, pero además con toda la comunidad. Cuando hablamos de ciudades chicas, donde todo el mundo sabe lo que hizo el joven, este es un proceso que le permite al joven volver a mirar a la cara
y reincorporarse efectivamente también. Ahí suena interesante aquello porque da la sensación de que tiene que ser súper multidimensional, ¿no? Porque efectivamente para trabajar con la Cruz Roja tengo que haber hablado con la Cruz Roja y tener algún tipo de acuerdo, o sobre todo para el tema de los tratamientos de los jóvenes, que lamentablemente sabemos muchos están hoy día secuestrados por el narcotráfico o por el crimen organizado, y a veces caen ellos mismos en la delincuencia. Se está hablando ya de los soldados que está formando de alguna manera también la delincuencia y el crimen organizado en nuestro país. O sea, también hay instituciones o instancias que permiten aquello, por ejemplo. Es un trabajo bien integral porque efectivamente requiere de una serie de instituciones y eso se cruza con esta primera política y plan que yo mencionaba también. Por primera vez en Chile hay una política pública y un plan 2025-2030 donde salud, educación, el SENDA que da tratamiento para consumo problemático, el CENSE que se encarga de capacitación e intermediación con el empleo, deporte, cultura, todos ellos comprometen acciones de manera que ya no es por buena voluntad que ellos apoyan el trabajo de un servicio, sino que el Estado de Chile entiende que un servicio solo o un joven solo no va a lograr la reinserción. Hay un cambio inicial subjetivo que es totalmente personal y que nadie lo puede sustituir, pero cuando el joven decide dar el cambio, del otro lado tiene que estar un conjunto de instituciones disponibles para darle la atención que necesita. Oportunidades y herramientas. Hay una mirada súper interesante, ¿no? Pero que también me imagino que es desafiante y es difícil, que es la mirada de la sociedad, este lado de acá, ¿no? Respecto a cuando hay un montón de discursos que tienen que ver con propuestas que tienen que ver mucho más con represiones, con encierros, con el castigo severo y con todo eso, que la mano dura, que lo firme y todo. Acá la propuesta es otra, digamos, entendiendo los contextos, que no es cualquier delito y que estamos hablando de menores de edad y todo eso. Pero requiere de una mirada que es desafiante. Me parece fantástico, pero es súper desafiante. Cambio de paradigma, claro. Es un poco contraintuitivo en este momento. Yo creo que en la opinión pública se ha instalado mucho que son cosas dicotómicas la seguridad y la reinserción. Absolutamente. Y la evidencia internacional lo que te indica es que no hay seguridad sostenible sin reinserción efectiva. ¿Por qué? Porque por mucho que tú extiendas las penas, por mucho que bajes incluso la edad de responsabilidad penal, pensando en una de las cosas que se ha estado discutiendo también, en algún momento el joven va a salir. Y la pregunta es si en ese momento va a salir a lo mismo que en lo que estaba antes de entrar, o si logramos que este tiempo fuera además un punto de inflexión. Entonces, nosotros vemos el trabajo que hacemos no solo como un trabajo por el bien del joven y un acto de justicia con jóvenes que muchas veces han tenido trayectorias muy violenta, de exclusión durante toda su vida, sino que es un acto que le conviene a toda la sociedad, si uno lo quiere poner en términos como más de conveniencia. ¿Por qué? Porque todos queremos una sociedad más segura. Yo quiero que cuando mi hijo de 17 años sale, saber que va a llegar a la casa y que no le va a pasar nada. Y es una manera muy sostenible de conseguir eso y de invertir en esa seguridad, trabajar con los jóvenes, porque además, de nuevo, la evidencia de las investigaciones que se han hecho en todo el mundo muestra que trabajar con los jóvenes en esta ventana, que es cuando están todavía con su desarrollo cerebral ocurriendo, cuando están moviéndose hacia un mayor control de impulso, cuando están decidiendo cuál es su identidad, quiénes van a ser, es un momento mucho más propicio para conseguir cambios que cuando ya son adultos. Cuando son adultos, el Estado se propone el objetivo de la reinserción, pero va mucho más cuesta arriba. Entonces, si lo hacemos bien en esta etapa, no es algo reñido con la seguridad, creo que eso es algo muy importante como tratar de instalarlo, sino que es algo que va en la misma línea de todo lo demás que estamos haciendo, o sea, más persecución, investigaciones que rápidamente identifiquen culpables, pero por otro lado, plantearnos la pregunta de qué hacemos con los jóvenes que ya delinquieron. Y porque probablemente es mucho más, entre comillas, probable que haya reinserción en los más jóvenes que en los que ya son más adultos, ¿no? O sea, un joven todavía está formando probablemente sus hábitos, sus principios, sus valores, está recién encontrándose con el mundo, puede a lo mejor ahí haber un ajuste y un cambio que cuesta ya cuando llevan, no sé, 10, 20, 30 años delinquiendo, ¿no? Estamos con la directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, que de alguna manera es un nuevo organismo especializado, pero que ha permitido el cierre del Sename. Rocío, y hoy día, ¿qué jóvenes son los que pueden llegar aquí? Porque efectivamente ya hicimos más o menos la aclaración de los tipos de delito y todo. Pero lo pregunto porque, y nos están preguntando también, Cristian nos manda la pregunta en el Twitter y lo teníamos como una de nuestras consultas. También por otro lado se está pensando en reformar, ¿no?, la ley de responsabilidad penal adolescente.
entonces uno dice, ya, pero van a pasar primero por lo que determine la justicia y de ahí llegan al servicio de reinserción, o es previo, o es paralelo, ustedes están trabajando con el Parlamento. La reforma que nosotros estamos implementando implicó cambios a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que los hizo este mismo Congreso, porque ocurrieron en el año 2022, y es un proyecto de ley que se tramitó en 3 administraciones distintas de signo político distinto. Lo ingresó el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno del presidente Piñera le dio harta prioridad y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, lo empujó. A nosotros nos ha tocado terminar la tramitación legislativa e implementarlo. Al gobierno que entra ahora, dentro de poco tiempo más, le toca el último año de implementación en la región metropolitana, Valparaíso y O'Higgins, y la primera evaluación que según ley tiene que ocurrir. ¿Por qué rescato esta cosa histórica? Porque es muy importante señalar que acá no es una apuesta de esta administración o de este gobierno o de una agenda política. Hay un compromiso del Estado y es súper importante que cuando se decida hacer cambios, que seguramente va a haber que hacerlos tanto a la Ley de Responsabilidad Penal, tanto al tipo de servicio, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, que también trabajan con nosotros, es muy importante que eso se haga con base en datos, en evidencia. Entonces, como digo yo, la ley definió que en enero o a inicios del 2027, cuando ya termine todo el proceso de implementación, hay que hacer una primera evaluación y esa primera evaluación va a dar luces de qué cambios hay que hacer. Durante el año pasado vimos una discusión en el contexto legislativo. El contexto legislativo es donde tienen que ocurrir estas discusiones. Entonces, efectivamente, nosotros como servicio únicamente actuamos dentro de la cancha que nos raya el Congreso en términos del marco legal. El marco legal que tenemos hoy día es el que yo explicaba. Hablé de la justicia restaurativa, que es para los delitos menos violentos, pero no es lo único. Nosotros tenemos una gran cantidad de jóvenes que cometen delitos menos violentos, casi todos contra la propiedad, y que no tienen alto compromiso y tenemos que tener herramientas para trabajar con ellos, pero también tenemos que tener herramientas para un grupo mucho más pequeño, pero que es el que comete delitos de alta connotación y son los que vemos en las noticias, delitos donde hay violencia, donde hay homicidio, jóvenes con alto compromiso criminal, muchas veces son de familias que tienen intergeneracionalmente vínculo con el delito, muchos de ellos han sido reclutados por bandas, no tantas transnacionales, no es algo que veamos tanto todavía entre los jóvenes, pero sí harta banda local, son ocupados, por lo tanto, por adultos para delinquir, y también tenemos que tener herramientas para trabajar con ellos, que son los que están privados de libertad. Los tribunales los dejan privados de libertad porque han cometido delitos de la máxima gravedad, pero con ellos también tenemos que hacer ese trabajo, porque si los dejamos en manos de quienes los quieren utilizar, no los estamos recuperando para la sociedad. La lógica del servicio y de la reforma que se hizo a todo el sistema de justicia penal adolescente es recuperar a estos jóvenes para la sociedad y para una sociedad segura. Sí, eso es súper relevante porque hoy día mismo nomás tuvimos un caso, escuchábamos a Richard Jiménez, uno de nuestros periodistas, contar la historia de un joven que murió atropellado. Tenía 18 años, pero tenía antecedentes previos de homicidio, precisamente, que como era menor de edad no había tenido mayor, digamos, sanción. Sí, los jóvenes con estas trayectorias suelen tener, y es brutal decirlo así, pero suelen tener vidas cortas. Son vidas muy marcadas por la violencia. Cuando tú miras los datos de muertes de menores de edad en Chile, hay un grupo chico de chicos pequeños que mueren en contexto de violencia intrafamiliar, que es otro drama del cual el Estado de Chile tiene que y se está haciendo cargo. Pero tenemos este grupo de adolescentes que mueren en contexto de comisión de delitos, ya sea que ellos estaban cometiendo delitos, estaban en un barrio donde estaban ocurriendo delitos o balaceras y ellos estaban pasando. Yo ahora estaba esperando afuera y escuchaba esta noticia también de un niño muy pequeño que le llegó una bala en un contexto. Entonces creo que es muy importante que despejemos esa lógica de que hay algunos que son solo víctimas y hay otros que son solo victimarios. Tenemos muchos adolescentes que han sido víctimas de mucha violencia, que han estado en residencias de protección y que hoy día están en nuestro servicio porque han seguido un camino sin que hayamos tenido la capacidad como Estado de darles el apoyo que necesitan, y por lo tanto es el momento ahora para interrumpir ese camino, para darles los apoyos necesarios y para cumplir con una deuda que el Estado tiene también
con ellos. Y en esta conversación, ¿no? Y dentro de esta planificación y también de lo que viene, directora, el tema de infraestructura, ¿cómo encaja, digamos, en términos de mejoras, en términos de situaciones que son reales? Porque también hay mucha gente que yo creo, siento que habla sin saber mucho, de verdad. Creo que se establece ciertas ideas y no hay un conocimiento real. Por eso se lo pregunto desde esa mirada. Junto con los cambios técnicos que estamos implementando, lo material es muy importante, por un lado, porque a la ciudadanía le permite ver el cambio, claro. Pero por otro lado, porque tener centros privativos con condiciones adecuadas de habitabilidad, de dignidad, de seguridad, permite que los equipos y los jóvenes estén en mejores condiciones. Yo vengo llegando de Copiapó, donde ayer estuvimos cerrando un proyecto de conservación de más de 1.200 millones que se hizo en el centro con financiamiento del gobierno regional, que permitió cambiarle la cara totalmente a las casas donde los jóvenes tienen su vida diaria, a los talleres donde los jóvenes reciben capacitación, formación en oficio, etcétera, al perímetro de seguridad donde está Gendarmería en Las Garitas. Hemos inaugurado 2 centros de privación totalmente nuevos, uno en Puerto Montt y uno en Antofagasta, con una inversión de 28.000 millones. Hemos inaugurado centros nuevos en Arica y en Iquique, a los que los jóvenes llegan a dormir, que tienen que estar en el centro de la ciudad porque tienen que estar en un lugar donde el joven pueda en el día moverse a estudiar, a trabajar. Y eso implica un trabajo con los vecinos. Los vecinos de buenas a primeras no quieren saber de un centro donde llegan jóvenes que han delinquido a dormir. Se ha hecho un trabajo muy serio y se han hecho inversiones, en el caso de Arica, de 160 millones, en el caso de Iquique de 181 millones. Entonces, de a poco vamos mostrando con cuestiones materiales concretas que es necesario tener condiciones óptimas para hacer ese trabajo, que esta mayor disponibilidad de recursos que yo mencionaba anteriormente no se va únicamente a sueldos de equipos técnicos, que es algo muy importante, sino que también a tener centros con mejores condiciones, porque recibimos centros que estaban en bastante abandono, que estaban con deterioro, que hace muchos años no se hacían inversiones porque estaba la expectativa de que venía un nuevo servicio. Entonces hemos tenido que entrar muy rápidamente a invertir para mejorar. Y hay medidas que son de muy largo aliento. Construir un centro nuevo es algo largo, en el Estado sobre todo, pero también hay lugares que uno arrienda, que uno equipa, que uno habilita. Necesitamos movernos con agilidad porque hay cambios que hay que hacer de manera rápida. Rocío Faúndez, como directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, ¿cómo evalúa los procesos de implementación tanto en el norte, en el sur? Sabemos que Región Metropolitana de O'Higgins nos ha dicho sigue corriendo recién hasta enero del próximo año. Entendiendo también los desafíos para los profesionales que ejercen en cada uno de ellos, porque vimos que cuando existía el Sename, lamentablemente hubo casos de personas que se llamaban profesionales, pero que explotaron y abusaron directamente de los menores. La primera constatación es que el cambio es lento. El cambio de un joven en su vida es lento, el cambio de una organización es lento. Yo hago esta declaración porque aunque tenemos sentido de urgencia, no hay una varita mágica que permita que de la noche a la mañana un modelo completo se transforme. Nosotros ya estamos viendo resultados promisorios en el norte y en el sur, que nos permiten prever que cuando podamos hacer evaluación de reincidencia se tiene que ver 3 años después de que un joven egresó, ver si volvió a cometer delitos o no, y por lo tanto todavía no tenemos esos datos, porque llevamos 2 años en el norte, que es donde llevamos más tiempo, pero ya podemos ver datos promisorios. Tenemos más del doble de jóvenes que rindieron la PAES este año comparado con los que rendían la PAES habitualmente. Tenemos muchos jóvenes en la educación superior, ya sea de los que están en el medio libre o con beneficio para salir diariamente a estudiar. Tenemos más de 1.000 mediaciones derivadas a este nuevo sistema de justicia restaurativa que yo mencionaba, y que haya mediaciones derivadas es muy importante porque necesitamos que el Ministerio Público vea que esto es algo que tiene sentido y que se decida a ocuparlo. Tenemos 103 jóvenes que estamos acompañando posegreso, que es otro de los cambios. Los 6 meses después de que un joven egresa son muy delicados porque es el periodo en que se juega la decisión del cambio. A veces el joven decidió cambiar, pero si no tiene un empleo, si tiene que volver a la misma casa donde el tío es traficante, si tiene que volver al mismo barrio, es muy difícil que logre sostener, y nosotros a 103 jóvenes ya los estamos acompañando y los dejamos instalados en trabajo, con educación, resuelto el tema de la vivienda. Entonces, tenemos resultados que hoy día ya podemos mostrar que son muy alentadores y que muestran que vamos en la dirección correcta. Tenemos ya la primera política y plan de acción, por lo tanto hay una hoja de ruta clara para todas las acciones de las instituciones públicas.
Y lo más importante es que con la primera evaluación, que va a ocurrir dentro de un año, vamos a poder mostrar resultados ya de impacto más duros que van a poder permitir que las autoridades, el Congreso, todos quienes estamos a cargo